Muy buenos días para la Fundación Universitaria de los Libertadores, para su Facultad de Derecho y para el Centro de Estudios Jurídicos y Sociojurídicos. Es un inmenso placer participar en este primer simposio internacional de derechos humanos organizado por la Universidad Federal Fluminense del Brasil. Bien, entrando al tema, nuestra ponencia la hemos denominado el tránsito normativo de los derechos humanos, del modelo de derechos públicos subjetivos al modelo de derechos fundamentales. En ese sentido, entonces, la hipótesis que manejamos es que existe una diferencia precisa entre el modelo de Estado de Derecho y el modelo de Estado constitucional. Es muy común escuchar en diferentes medios académicos que los mismos profesores y estudiantes se refieren a ese par de modelos como si fuesen la misma cosa, de modo que la hipótesis pues se maneja en tanto que el modelo de garantía judicial que se da en el modelo de Estado de Derecho dinamizó y evolucionó de un modo bastante preciso al modelo de Estado constitucional, lo que de entrada genera que efectivamente se trata de dos modelos bien diferentes y al menos entonces aquí en esta ponencia vamos a manejar la hipótesis que en cuanto a los derechos humanos se refiere, las garantías judiciales que implican cada modelo, tanto del Estado de Derecho o del Estado constitucional, son diferentes en sí mismos. Bien, este asunto entonces nos propone inmediatamente al menos fijar un punto de arranque que es en cuanto a los efectos de esas garantías judiciales. Si en el modelo de Estado de Derecho se ha dicho que el modelo clásico es el modelo de Jelinek, el modelo alemán, que es el de los derechos públicos subjetivos, ese modelo implica que exista una reciprocidad conceptual entre lo que se trata de derechos subjetivos y el modo como se asume como garantía judicial el modelo de los derechos subjetivos en el derecho civil, tratándose de derechos sustanciales, y cómo Jelinek perfiló y concretó y consolidó el modelo de derechos públicos subjetivos usando ese mismo modelo. En ese sentido, entonces, por los efectos, el modelo de garantía judicial en el Estado de Derecho es un modelo que únicamente tiene efectos interpartes. Los efectos, por supuesto, tienen que ver con una parte demandada, una parte demandante, una garantía que es la que provee el Estado, la garantía judicial, y ahí tendríamos un primer punto final en cuanto al modo como se desarrolla el modelo en sí mismo. Esto tiene una dinámica bien particular porque es un modelo que se mantiene en la mayoría de las constituciones, de lo que llaman constituciones decimonónicas, y va a dinamizarse de un modo fuerte con la entronización de lo que se conoce como tribunales constitucionales o justicia constitucional. En ese sentido, entonces, en los tribunales constitucionales aparecen dos elementos fuertes que son, uno, si en el Estado de Derecho la Constitución política se comporta de un modo semántico, es decir, que necesita para su desarrollo la participación del legislador, en el modelo de Estado constitucional la Constitución política por sí misma es norma jurídica, por lo tanto es exigible de modo directo e inmediato. Esto trae también otras consecuencias. En el modelo semántico de las constituciones políticas, la garantía judicial tiene que ser desarrollada y reglamentada por el legislador. En un modelo de Estado constitucional, la garantía está implícita en las constituciones. En la Constitución colombiana de 1991 se prevé la garantía judicial que se denomina la tutela en su artículo 86. Esto
es consecuencia directa de un fallo que se dio en el Tribunal Constitucional Alemán en 1952, que se llama el fallo Luth. Ese fallo prácticamente trae una revolución en el modo como se tornan los efectos de las garantías judiciales. Ese fallo Luth genera que los efectos de los fallos de garantías judiciales sobre derechos humanos sean erga omnes, efectos erga omnes. Esto pues por sí mismo ya es una revolución fuerte en el constitucionalismo porque trae como consecuencia lo que conocemos todos hoy en día como la constitucionalización del derecho. En el fallo, lo que tiene de procedimental que es útil para este trabajo de investigación está en que ya en cuanto a los efectos que se generan entre partes, ya estos superan ese nivel de interpartes para llegar al efecto erga omnes, es decir, con la misma obligatoriedad de una ley. Eso per se ya implica, sin duda, un gran avance del constitucionalismo moderno. El rol entonces de los tribunales constitucionales, que por supuesto todos sabemos que fueron creados bajo un modelo kelseniano, pues fue el propio Hans Kelsen quien inauguraría el primer tribunal constitucional que se conoce, el europeo, que es el Tribunal Austriaco de 1920, sin dejar, por supuesto, de mencionar que la justicia constitucional pues, puede ser tan antigua como hablar de la justicia constitucional en la época del Imperio Austrohúngaro con la Constitución carolingia. No es desconocido para muchos que se hacían procesos de constitucionalidad sobre comportamientos de los monarcas cuando los famosos procesos de Brujas y como en el imperio de Vaduz, el conde de Vaduz fue sometido a un juicio constitucional por abusar, entre comillas, de estos procesos contra las mujeres que fueron acusadas de brujería. Pero bien, este es otro tema diferente. El cuento va a que tampoco podemos olvidar que en justicia constitucional hay un precedente importante, que es el fallo de Madison versus Marbury en 1803 en los Estados Unidos. Este modelo, que es el americano, que tiene un modelo que es el que se conoce como difuso, es muy diferente al modelo que instauraría Kelsen, que es el modelo de control concentrado. Ese modelo no permite que en los efectos de los fallos haya modulación de los mismos. Este es un modelo bien conocido y desarrollado en Colombia por su Corte Constitucional y que implica que el legislador, la Corte Constitucional, cuando examina sobre la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes, al final del examen puede determinar que la norma jurídica que ha sido demandada por inconstitucionalidad es exequible, y ahí viene el modelo, la modulación que dice exequible en el entendido que cuando la Corte hace esa manifestación de exequible en el entendido que puede modular los efectos del fallo de constitucionalidad y le puede dar efectos erga omnes. Por supuesto que este es un tema bastante complejo y es un tema que es bastante crítico porque no son pocas las observaciones que se le han hecho a ese modo como proceden los tribunales constitucionales, en particular el colombiano, porque se le acusa de ser un legislador positivo cuando el modelo kelseniano es simplemente un examen de si la norma está de acuerdo con la constitución política o no lo está. Eso trae como consecuencia también una gran distinción entre lo que es el Estado de Derecho y el Estado constitucional. Esa constitucionalización por efecto de los fallos de la Corte Constitucional es la que hace que sean bien diferentes los dos modelos, el de Estado de Derecho y el de Estado constitucional. Finalmente, ¿qué otras implicaciones tiene el que hagamos una distinción
entre el tránsito normativo de los derechos humanos de un modelo de derechos públicos subjetivos, que lo repetimos, es un efecto interpartes únicamente y por supuesto que no trae consecuencias para el derecho en general, frente al Estado constitucional, cuyo marco constitucional implica dos cosas más. Una, que el modo como se estudia el derecho constitucional, que en muchas décadas, por ejemplo en Colombia, era tratado como una rama del derecho público, es decir, una subcategoría de una gran categoría general que era el derecho público. Con esta distinción entendemos entonces que el constitucional ya no es una rama del derecho público, si es que se usa el término que coloquialmente se ve en todas las constituciones de las ramas del derecho. No, el derecho constitucional pasa entonces a ser el marco del Estado. La Constitución política es norma de normas, en la colombiana está en el artículo 4, y eso por supuesto entonces genera también cambios fuertes en el modo como se debe conceptualizar la interpretación o la hermenéutica en el derecho. Durante mucho tiempo se habló de la interpretación judicial y esta interpretación tiene unos métodos bien precisos como son el lógico, el gramatical, el histórico y el sistemático. La constitucionalización del derecho después del fallo Luz lo que provoca es que el método cambie. El método de interpretación judicial es un método cerrado, es un método concreto, es un método hecho para que el juez aplique la ley. De ahí la famosa frase, el imperio de la ley. Pues bien, en el modelo de Estado constitucional ya no se habla del imperio de la ley, sino del imperio de la Constitución política. Eso en términos metodológicos implica que en el Estado de Derecho la primera fuente del derecho es la ley y en el Estado constitucional la primera fuente del derecho es la Constitución política. Entonces, para finalizar, como otro efecto importante de esta distinción que hacemos, está en que en el Estado del Derecho el método propio es la interpretación judicial y en el Estado constitucional el método propio es la hermenéutica constitucional. De ahí que podamos decir que en el Estado de Derecho hay 4 métodos precisos con interpretación del judicial y en el Estado constitucional es de regla abierta, es decir, la Corte Constitucional puede ir aumentando tantas reglas de hermenéutica como se requiera para mantener, 1, la Constitución dinámica en puro derecho vivo y 2, que se pueda actualizar el derecho con fundamento en esa hermenéutica que hace la Corte Constitucional sobre los derechos humanos, hoy entendidos y comprendidos como derechos fundamentales. Muchas gracias.